Por fin, este domingo saldremos los ciudadanos a emitir nuestro voto. Decidiremos cuál va a ser el futuro para nuestro país por los próximos 6 años. Tenemos que ver cuáles son los proyectos de nación de cada uno de los candidatos y saber que de antemano va a haber un ganador, un perdedor, pero sobre todo un gran perdedor. Y ese gran perdedor tiene nombre y apellido y es Ricardo Anaya Cortés. ¿Por qué? Porque ha basado su campaña, su vida, su carrera a la traición, a la mentira y a ser pragmático, a quitar a las personas que le estorban, a querer tomar como paradigma a quien debía ser su rival, con quien debiese competir. Mal hecho por él. El joven Anaya, de 39 años, quien hace 20 años era aún más joven, se encontraba en una situación ambivalente. En Querétaro, él no se decidía si afiliarse al PRI o afiliarse al PAN. Tras la victoria de Vicente Fox, se percata de que es ahí, en el PAN, donde puede forjarse una carrera política. Pero desde entonces, las personas que lo conocen pueden afirmar que su carrera no se basó a adherir personas, a crear alianzas y a negociar, sino al contrario, crear enemistad, traicionar y quitar de en medio a quien pudiese representar una amenaza para su, para su ambición más inmediata. El principal problema de Ricardo Anaya es no haberse podido consolidar una imagen propia. Todo ha sido en esta campaña, en esta pre-campaña y en la intercampaña, que fue la que peor vivió Ricardo Anaya, fue no crearse una imagen, fue el quererse vender como alguien, como una alternativa ante el puntero. Es decir, no tengo que ofrecer, pero sí te puedo decir que él es el malo. Quizás yo no soy el bueno, pero soy menos malo que aquel. Es decir, no te puedo ofrecer nada, pero sí te puedo garantizar que aquel te va a quitar. Quizás yo no te dé nada, pero él te va a quitar. ¿Qué? No sabemos, porque nunca fue claro. Hablaba de populismos, hablaba de traición, de que Andrés Manuel iba a crear inestabilidad económica. Muchas de las críticas fueron hacia Andrés Manuel, también quiso competir con Mitt, pero nada le salía bien. Eh, ¿Por qué? Porque quiso mostrar sus habilidades y talentos, pero no en el ámbito político, no en la habilidad para gobernar, para administrar un país, sino sacando que sabía hablar inglés, sabía hablar francés, qué porcentaje de la población habla una segunda lengua. Vemos cómo quiso mostrar que sabía tocar guitarra, que sabía tocar ukelele y piano, que sabía dos o tres cosas más. Quiso agarrarse también de una canción de Movimiento Ciudadano que tuvo cierta fama al principio de año, pero no le vimos que lograse consolidarse como un líder que pudiese representar un proyecto para la gran mayoría de los mexicanos. Quiso, quiso, porque evidentemente en México se conoce que la política es pan y circo. Pues yo creo que pan solamente su partido. No ofreció ni siquiera las dádivas tradicionales, porque ahora está pidiendo en las últimas semanas el voto fiado. Es decir, su proyecto, creo que el más absurdo, el del ingreso básico universal, lo está manejando con que va a dar unas tarjetas y que si llega a ganar va a depositarles una cantidad de dinero, lo cual como ni siquiera las prácticas del viejo PRI que lograba persuadir a algunas personas o a un gran número de personas en donde se les daba una cantidad de dinero, les daba una despensa, vales de gasolina, material de construcción, etcétera,
y la gente votaba. Ahora no, ahora es una condición. Si yo gano, entonces te entrego. O si es que te llego a entregar, puede ser que ni siquiera eso. Ahora, el circo que él armó, pues yo creo que es un circo pésimo, un circo que vendería muy pocas entradas en cualquier localidad. Vendió un México imaginario, porque más allá de que quiso copiar alguna de las propuestas de Andrés Manuel y que le, le restó mucho de su voto duro, quiso, en la única propuesta que la gente se acuerda es cuando habló de digitalizar a México, es de entregar una tablet, una computadora o un celular inteligente. Por favor, por favor. Es, es evidente que Ricardo Anaya jamás ha estado en una comunidad marginada, en una ranchería. Conocerá alguna de las capitales del país, pero nada más. No ha recorrido la Sierra de Songolica en Veracruz, o la Costa Chica de Guerrero, o algunos otros lugares en Chiapas. Gente que no tiene zapatos para calzarse los pies, que come lo que encuentra. No sé de dónde saca Ricardo Anaya que la prioridad de ese país es volverlo digital. Pero bueno, vimos cómo también se sintió tan seguro, se la creyó, que dijo que iba a meter a la cárcel a Peña Nieto. Porque sí, evidentemente hay un descontento con el gobierno de Peña Nieto, pero se bloqueó las puertas él solo. El gobierno y todos los actores, toda la élite política del PRI, al ver eso, pues obviamente que se pusieron a la defensiva y dijeron, no, pues hay que embestirlo, hay que sacarle los trapitos al sol, cosa que tampoco supo contrarrestar. No tiene un tesón, no es una persona resiliente, no sabe cómo enfrentarse a la adversidad, no está acostumbrado al fracaso, no está acostumbrado a que le haya costado algo en la vida. Todo ha sido muy sencillo, muy fácil y se le han colocado los medios para que obtenga lo que él desee de manera inmediata. Ahora se está enfrentando a una realidad que no conocía. Y entonces eso habla de que él, políticamente hablando, es un completo mediocre. Sí, así, es un absoluto mediocre. Es un político que se ha decretado su propia muerte. Ya es un suicidio lo que él ha logrado. Más allá de que no cree empatía con la población, porque si bien sabe usar el micrófono ante la pantalla, sabe hablar ante los medios y en los debates, usa la retórica, pero usa palabras rimbombantes que no crean empatía, que no, la gente no se identifica con lo que él dice. Cuando tú eres político, debes saber dar un mensaje concreto e inteligible ante la población global, no ante un sector en específico. No estás dando una conferencia, estás dando un mensaje a los votantes a nivel nacional. Vimos cómo Ricardo Anaya, su, su mayor fracaso fue precisamente el creer que aliándose con el PRD y con Movimiento Ciudadano, dos partidos que en algún momento tuvieron cierto peso dentro de la izquierda y que hoy solamente queda el esqueleto de ellos, vimos cómo perdió. ¿Por qué? En primer lugar, porque no hay una buena estructura. No se realizaron las negociaciones correctas, por lo que en algunos estados como Nuevo León y Jalisco el frente va separado. Vimos también como muchos líderes de los tres partidos se estuvieron yendo con el puntero, con Andrés Manuel. Cómo, cómo Anaya no fue capaz primero de tirar y de bloquear la candidatura de José Antonio Meade antes de irse por el puntero. Vimos cómo no fue tan inteligente como para esperarse y poder leer el escenario que se vivía en este año y mejor mandar a alguien más y que consolidarse como un líder de oposición que le permitiese tener posibilidades reales en 2024 y que alguien le pudiese creer. Hoy en día yo creo que muy pocos creen en Ricardo Anaya más que los del voto duro. Y hasta eso va a tener una
votación baja, aún así con su voto duro. Que eso no les quepa la menor duda, la menor duda. Vemos cómo ha traicionado, ha fragmentado, ha fracturado su partido. ¿A qué pan regresará Ricardo Anaya después de su fracaso, de su inminente derrota, que la cual es inevitable, totalmente inevitable? Entonces, vemos lo que un político con pretensiones de obtener un puesto de elección popular no debe hacer, y mucho menos cuando le tiras a la grande. Entonces, que quede de antecedente lo que no se debe hacer en la política. Porque si bien nos lo pintaron como un prospecto, como un joven prospecto de la política mexicana, nos dimos cuenta que fue un fracaso, un completo y absoluto fracaso. Lo vimos como él acusa a Andrés Manuel de crearse una campaña desde hace 18 años, que en sí son de 12, pero él también desde hace 5 años, cuando ingresó de manera interina a la presidencia del PAN, empezó a, le entró ahí sí la obsesión, y él vio la manera en la cual, a costa de su partido y a costa de los cuadros creados con tantas décadas, obtuvo la candidatura. Entonces, pero hasta ahí, ese fue su mayor logro en la política, ser candidato a la presidencia y llegar en un segundo lugar y quizá en un lejano segundo lugar. No supo detener la campaña de José Antonio Meade, reitero. Hoy en día José Antonio Meade va creciendo paulatinamente, pero le va pisando los talones a Ricardo Anaya. No le alcanza para ganar tampoco, pero sí está alcanzando a Ricardo Anaya. Entonces, pues, esa fue una percepción personal por completo. No estoy haciendo invitación contra el voto. Estoy haciendo un uso de un medio como ciudadano, como joven, como estudiante. Es una percepción personal, no tiene nada que ver con mi formación académica. Quiero aclararlo. Ese es el video quizás menos académico que voy a hacer, o uno de los menos académicos que de vez en cuando haré. Entonces, no me queda más que invitarlos a ustedes a votar, sea por quien más conveniente considere, incluso si es Ricardo Anaya. Yo no soy nadie para llamar al voto por nadie. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias y nos estaremos viendo en el siguiente video, hoy mismo.